árboles que aparecen por ahí. Pero así se quería. Listo, doctorcitos, vamos. Ya saben, dicen los celularcitos que estén entreteniéndoles. De la vuelta, esa vaina. Si vas a grabar, graba. Si es amiga también graba, pues nada de estar ahí con el celular chateando, ¿sí? Listo, vamos a ver un resumen de la anatomía respiratoria. Recuerda que, si no me recuerdo, la próxima semana ya tenemos ya la prueba. Entonces, es todo lo cardíaco, va más lo respiratorio. Vamos a sacar el capítulo de respiratorio que es el cambio gaseoso. Está muy chévere. Así que supongo que este feriado adelantaron materia, estudiaron bien, no solamente para la prueba, sino también para el examen, porque le viene toda una semana de exámenes. Así que les toca fuertísimo la próxima semana. Entonces, qué bueno que tienen tanto día aprovechar. No van a estarse paseando ni estar ahí boquiabiertos sin hacer nada, durmiendo esta tarde. Eso es para la gente que no estudia medicina. Bueno, vamos. Cuando hablábamos del corazón, primero hablábamos de lo que le va a envolver. ¿Qué le envuelve al corazón? El pericardio. ¿Qué le envuelve al pulmón? Las pleuras. Es así que debemos ir viendo nosotros que cuando hablamos de aparato respiratorio, tenemos que centrarnos ahora a los lados. Antes era el mediastino, la parte central, ahora necesitamos ver las partes laterales, que son los dos pulmones, con sus envolturas, que son las pleuras. Es decir, ya no nos centramos tanto en el mediastino superior e inferior, sino a los lados, es decir, a las estructuras que se encuentran formando o en contacto directamente con la pared torácica. Hablamos sobre todo con las costillas. Las pleuras, para poder entenderle mucho mejor, igualito como pasaba con el pericardio. El espacio pericárdico ya estaba listo, ya estuvo hecho antes que se desarrolle el corazón. Bueno, el pericardio antes que el corazón. Igualito aquí. Las cavidades celómicas, mira, las cavidades celómicas ya estaban formándose, ya estaban los espacios. Mira, recién se está formando la tráquea. Recién se forman los bronquios, derecho como izquierdo. A estas cavidades celómicas con sus paredes, vamos a llamarle por el momento solamente pleuras, nada más, pleura. No se formaron todavía los pulmones. Recuerda que por embriología tú sabrás que la activación de los genes depende de que se pongan o no en contacto entre sí estructuras. Y es así que las puntas de lo que serán los bronquios, tanto derecho como izquierdo, se ponen en contacto con esta pared, con lo que serán, lo que se llama pleura nada más, se ponen en contacto y inmediatamente se activan genes y van a formar en la punta de estos bronquios los pulmones. Pero mira, ahora tengo una pequeña porción de pleura que se va a estar en contacto desde la etapa embriológica con este primordio pulmonar. Nuevamente se desarrollan mejor los pulmones y ahora tenemos aquí que esta pleura que está en contacto con las costillas, con la pared. Y tengo otra pleura que está en contacto con este pulmón primordial. Pero son lo mismo. Son lo mismo, solamente es un repliegue. Desde este punto de vista podemos ir diferenciando. Tenemos una pleura parietal en contacto con las costillas, con la pared torácica, y tenemos una pleura que está en contacto con el pulmón. Ahora será la pleura visceral. Y el espacio que está quedando ahí, de un inicio bastante grande, será el espacio pleural. Pero por favor, no te olvides de esto. Son lo mismo. Son absolutamente lo mismo. Ya desarrollado este pulmón, podemos ver que el espacio pleural se hizo pequeñito. Porque el pulmón ya se expandió, se hizo más grande. Y ahora podemos ver
una pleura parietal bien formada, una pleura visceral, pero mira la continuación, la pleura visceral pegada totalmente al pulmón. Lo interesante va a ser que el punto de transición entre una y otra va a ser precisamente alrededor de los bronquios. Es la transición. El espacio pleural tiene, como igual que el espacio pericárdico, que es entre el pericardio seroso, va a tener líquido. Antes era líquido pericárdico, ahora será líquido pleural. En este caso, el líquido pleural tiene una función anatómica y fisiológicamente ahora sí importante. ¿El líquido pericárdico era importante para el funcionamiento del corazón? Para el funcionamiento del corazón. ¿Era importante? No, porque podía eso sacar el pericardio. No pasa nada, el corazón no dependía porque es un músculo. Pero en cambio ahora el pulmón no es un músculo. El pulmón sí necesita y es fundamental el que necesite de este espacio pericárdico con este líquido pericárdico. ¿Cómo podemos entender esta función? Pues muy sencillo. Porque vamos a hacer un símil con lo que tú haces todos los santos días. Es decir, a ti te encanta en la tarde, en la noche, lavar los platos. Jamás dejarías que otros te laven los platos porque ya eres una persona adulta. Sí, las personas adultas saben hacer sus propias cosas. Aparte de la comida, obviamente también atender su cuarto, tener su ordenador en la mañana y también lavar sus platos en la tarde-noche. Jamás dejaría que un empleado, peor aún papá o mamá, estén haciendo eso. ¿Sí? Es inconcebible. Muy bien, entonces, visto de esta manera y como tú has visto cuando tú lavas los platos, podrás haber visto que como lavas de toda la familia, porque es una manera de desestresarte, tienes 4 o 5 platos apilonados, los platos de arroz, ¿sí? El segundo, los platitos, coges y quitas de todo lo que estaba sobrante, pones uno encima del otro, le pones ahí en el lavabo, abres la llave y simplemente cae agua entre los platos. ¿Sí? ¿Cacharás de eso, por favor? Entonces, como estoy seguro que ustedes han lavado los platos, ya vas a lavar el primer plato, coges el primer plato y ¿qué es lo que pasa con el primer plato? Para los que han lavado platos, no creo que sean esos que se ponen guantes para lavar los platos, cepillo para lavar los platos. O sea, hay cosas que ya se salen de lo normal. Sí, qué bueno. Coges el primer plato y ¿qué pasa? Está pegado el primer plato. Está pegado y como muchos, si son necios, está pegado y trata de hacer eso. Y cuando logra separar, está casi a punto de darse en la cara. Porque sabe muy bien que deben coger el plato y resbalar. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos superficies planas, verás encima, dos superficies planas, y tengo entre esas superficies planas, tengo líquido. Al haber ese líquido, ¿qué es lo que provoca sobre ese espacio? Sobre esas dos superficies. Podría ser, sí, pero ¿qué? En el símil que te acabo de decir, ¿qué pasa entre estas dos? Se pega. Atracción. Y cuando hablamos de atracción, hablamos de presión. Y esa presión de atracción, porque tenemos dos superficies planas, líquido de por medio, y les atrae, lo llamamos tensión superficial. Es la tensión superficial. La tensión superficial, por lo tanto, quiere pegar, quiere unir, ¿sí? Porque todo lo malo atrae, ¿sí? Malo. Entonces, esto es fundamental, tanto para anatomía como para fisiología. Pilas. Porque te acuerdas que cuando hablábamos de la fisiología, en la última clase de gasto cardíaco, hablábamos de que la presión pleural se encuentra en -2 y podría ir hacia la curva, hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de si tiene ¿cómo se llama? Tiene un neumotor, así de tiempo, digo como ejemplos, ¿sí? Ya te decía, entonces la presión pleural es negativa.
te está diciendo que cómo hacía efecto por sobre el corazón en el gasto cardíaco, ¿sí? Pero ahora nos centramos del por qué tiene esa presión negativa. Y vamos a ir viendo para qué nos sirve esta presión negativa. Muy bien, ¿qué es otra cosa importante? La pleura parietal se encuentra en contacto para con la pared costal, ¿sí? La pleura visceral está en contacto para con el pulmón. Pero como está en contacto desde la etapa embriológica, ya se pega. Deja de hacer ruido. ¿Vas a sacar eso? Saca de una vez. ¿Sí? Entonces, si es que va a estar pegado desde la etapa embriológica, quiere decir que va a formar parte del pulmón. Igualito como el pericardio seroso visceral. Se pegó tanto al corazón, de que ahora formó parte del corazón. Ahora se llama epicardio. Ahora esta pleura visceral forma parte total del pulmón y es inseparable. Tanto así que si yo veo un pulmón, yo estoy viendo la pleura visceral. ¿Sí? Veamos, entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a hablar en relación a pleuras más lo que será la pleura parietal. Sí, porque podemos decir que esta pleura parietal, por el espacio que nos dé, cacharás lo que te estoy diciendo, por el espacio que quede en el tórax, toma una forma la pleura como el pulmón. ¿Sí? Que es diferente de que un órgano tome una forma. ¿Sí? El hígado toma una forma. ¿Sí? El hígado toma una forma, el riñón tiene una forma. Los pulmones y las pleuras no tienen forma. Toman una forma por el espacio que le dejaron. Si nuestra caja torácica fuera cuadrada, los pulmones serían cuadrados. Así de simple. Se adapta al espacio. Y en ese espacio podemos decir de que en este caso la pleura parietal en contacto con algunas estructuras tiene nombres. Es así que tengo la pleura parietal costal, la pleura parietal por el centro, la mediastínica, y por abajo la diafragmática. ¿Sí? Son los nombres, punto. La pleura parietal costal con la mediastínica y con la diafragmática son lo mismo. Pero como en anatomía nos gusta hacernos lío, dijeron, a ver, si es que la pleura parietal costal, acá está la mediastínica, mira cómo se curva. ¿Sí ves? Pero es lo mismo. Así que en anatomía quisimos ponerle nombres. A esta curva que forma entre pleura parietal costal y mediastínica, las llamamos líneas de reflexión. Las líneas de reflexión. Pero las líneas de reflexión voy a poner el nombre en relación a la estructura ósea más cercana. Por lo tanto, esta será la línea de reflexión external. Tengo aquí entre la costal y la mediastínica, tengo atrás, sí, línea de reflexión vertebral. Punto. Acá no es tanto una parte ósea, pero tengo una línea de reflexión en este caso que será diafragmática y acá abajo mediastínica, pero esas no tienen mayor tipo de importancia. Pero recuerda, son lo mismo. Precisamente cuando yo ya puedo ver de esta manera, yo me doy cuenta de que tengo pleura parietal, sí, costal, mediastínica, diafragmática. Pero yo tengo una pequeña porción de pleura que no está en el tórax y no está en contacto con las costillas. Mira, esta. Por lo tanto, no puedo denominarla ni mediastínica ni tampoco costal. Esta, incluso la acompaña el pulmón, hablamos de que tendremos la pleura cervical. Pleura cervical. Por definición, la pleura cervical será la pleura parietal que se encuentra por encima de la primera costilla. Por encima de la primera costilla y se encuentra por detrás de la clavícula. Es decir, lesiones por detrás de la clavícula te pueden lesionar a la pleura y al pulmón. ¿Cacharás eso, por favor? Eso puede servir para casos clínicos. Muy bien, ¿qué más podemos ir viendo? En el caso, mira, si yo sé que aquí tengo el pulmón y por tanto tengo la pleura parietal, tengo la pleura visceral, mira, aquí yo tiendo a imaginarme
que toda la cavidad torácica, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Si es que yo tengo una inspiración profunda, el pulmón se expande y el pulmón, al expandirse, ocupa todo el espacio dejado en el tórax. Y eso no pasa. ¿Me explico? Mira, aquí yo tengo, aquí está el pulmón y por tanto la pleura visceral. Aquí yo tengo la pleura costal, la pleura diafragmática y mira, aquí yo dejé un pequeño espacio. A estos espacios, donde por más hiperinsuflación que hagamos, no se llena con pulmón, ¿sí? Queda siempre vacío, los llamamos los recesos pleurales. Los recesos pleurales, sí, el receso costodiafragmático, el receso costomediastínico son las áreas donde se acumula primerito el líquido pleural en exceso. Cuando veamos radiografías, eso es lo que vamos a buscar. De que estos recesos costodiafragmático y costomediastínico se mantengan intactos. Si no están intactos estos recesos, eso quiere decir que tenemos líquido pleural en exceso, es decir, un derrame pleural. Dinos, por favor. ¿Qué otra cosa es importante? También es importante saber eso. La pleura parietal costal está en contacto con las costillas, con la cara interna de las costillas. Pero está en contacto, pero no se encuentra pegado. Por lo tanto, es disecable. Es disecable porque yo tengo justo en este pequeño espacio, tengo con tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo que se encuentra ahí forma una estructura. A eso le llamamos la fascia endotorácica. La fascia endotorácica es disecable y permite separar la cara interna de las costillas de la pleura parietal costal. ¿Sí? ¿Cacharás? Ya vamos viendo definiciones. Ah, ya, pero si tengo fascia endotorácica aquí y le separa las costillas, ¿qué es lo que pasa por encima de las costillas? Por encima de las costillas, ¿habrá o no habrá fascia endotorácica? Pues la verdad es que sí la hay, pero con un diferente nombre. Como te repito, en anatomía nos encanta hacernos lío y poner nombre a todo. Eso. Entonces, la misma fascia endotorácica que se encuentra entre la pleura parietal costal y lo que será la carita de las costillas, como arriba no tengo costillas, entonces su prolongación, ahora lo llamamos la membrana suprapleural o membrana de Simpson. Entonces, fascia endotorácica en el tórax, sí, en la pleura parietal costal, pero en la pleura parietal cervical, el recubrimiento a esta se llama la membrana suprapleural que se encuentra aquí en verde. Sí, es lo mismo, solo con otro nombre. Si voy por eso, también puedo ir viendo otra cosa. Si yo tengo aquí, por lo tanto, lo que será la membrana suprapleural, aquí tendré la fascia endotorácica. ¿Qué es lo que pasa entre el diafragma y la pleura parietal diafragmática? ¿Tendremos ahí alguna fascia equivalente a la fascia endotorácica? La tenemos. Sí, pero aquí va la parte más interesante. La parte que no te resalte tanto porque esto aquí está. Sí, la parte más interesante en este caso va a ser de que como la fascia endotorácica cuando se hace inferior, esta fascia se pone en contacto entre la pleura parietal diafragmática y el centro tendinoso del diafragma. Sí, se ponen entre los dos y en lugar de separarlos, mejor se solidifica, se hace más grueso y une la pleura parietal diafragmática, ¿sí?, con lo que será el diafragma y forma un ligamento. El ligamento
frénico pleural. ¿Sí? Ligamento frénico pleural. ¿Y por qué me importa que tú le caches esto? Porque desde el punto de vista anatómico y fisiológico, ¿cuál es el principal músculo respirador? El diafragma. Y uno pensaría, entonces si está el diafragma, si esto es el diafragma, en este momento se encuentra relajado o contraído. ¿Está relajado? Sí, por lo tanto está así. ¿Sí? En este momento estoy metiendo o sacando aire. Vean cómo está mi diafragma. Y tomen en cuenta que aquí está mi pulmón. Yo estoy sacando aire. ¿Sí? Por lo tanto, al contraerse el diafragma, se hace horizontal. En ese momento, uno diría, claro, entonces por lo tanto ahí permite la entrada de aire. Pero el diafragma solamente se baja. ¿Qué tiene que ver eso con el pulmón? ¿Sí? Porque es el principal músculo respirador. Entonces, con este mecanismo ahora podemos ir entendiendo. Si el diafragma se contrae, tengo más espacio en el tórax. ¿Sí o no? Primero. Pero eso no es suficiente. Cuando mi diafragma baja, se pone horizontal. ¿Sí? Si el diafragma baja, ¿qué le relaciona con la pleura parietal? El ligamento frénico pleural. Por lo tanto, baja el diafragma, el ligamento frénico pleural le empuja hacia abajo, le haga hacia abajo a la pleura parietal diafragmática, ¿sí? Le baja. Y ahora ya está, la pleura parietal diafragmática está abajo. Pero entre la pleura parietal diafragmática y el pulmón, la base del pulmón, ¿sí? ¿Qué tengo entre ellos? Líquido pleural. ¿Y el líquido pleural qué provoca? Presión. Y es la presión de atracción. Por lo tanto, baja. Dice, a ver, tengo tensión superficial. Te jalo base pulmonar hacia abajo. Te obligo a expandirte y te obligo a meter aire. Sí. Mira la importancia. Lo anatómico utilizado para la fisiología. Si tengo el ligamento frénico pleural, yo puedo bajar el diafragma con la contracción, bajo la pleura parietal diafragmática, por tensión superficial que ya entendiste que es, le obligo al pulmón a bajar, a expandirse y por lo tanto a la forzada a ocupar con alvéolos insuflados de aire. ¿Sí? Por eso es que el principal músculo respirador es el diafragma. ¿Sí? Es el principal. Muy bien, sigamos viendo algunas características más del pulmón, de la pleura. Como nos dimos cuenta, justo pleura parietal se hace pleura visceral alrededor del bronquio. ¿Te acuerdas que el bronquio se metía en esa cavidad? Sí, es el punto de transición. Por lo tanto, si yo le corto al pulmón, al ras, yo me doy cuenta de que tengo, mira, esto es el pulmón solamente, tengo pleura visceral, ¿sí? Pleura visceral mediastínica, y por lo tanto tendré una parte del pulmón que no está cubierto por pleura visceral. Mira, es esta región, que es justo el área donde se metieron los bronquios, se metieron arterias, venas pulmonares, linfáticos, nervios, por ahí se metieron, pero esa área no contiene pleura. A esta área desnuda de pleura en el pulmón le llamamos el ilio pulmonar. Esto es el ilio pulmonar. ¿Y qué es lo que entra en el ilio pulmonar? El ilio pulmonar es la área desnuda. ¿Qué es lo que entra en el ilio pulmonar? Entra la raíz del pulmón. Por lo tanto, la raíz del pulmón será arterias, venas, nervios y bronquios. ¿Sí? El espacio, ilio. Lo que entra, raíz. El ilio pulmonar tiene la forma de una raqueta o de una gota de agua invertida. Mira, ¿sí ves? Y va hasta acá abajo. No es totalmente redondita. Y a esta prolongación del ilio pulmonar hacia la parte inferior, le llamamos el ligamento pulmonar. ¿Sí? Ilio en espacio,
lo que entra a raíz y la prolongación hacia abajo, ligamento pulmonar. ¿Sí? Sigamos. Pero tú te diste cuenta que cuando se formó, cuando saltó de ser pleura mediastínica, le rodeó al bronquio y de ahí se hizo pleura visceral. ¿Sí? Ese pequeño espacio de salto, mira, este pequeño espacio de salto que rodea a los bronquios, antes va a ser la transición entre pleura parietal y visceral, esa transición, a esta transición le llamamos el manguito pleural. ¿Sí? Es el manguito pleural, mira, a esto. Perfecto. ¿Sí? Manguito pleural. Por lo tanto, yo puedo tener algunas definiciones en esta parte. Y para saber si te entendieron, voy señalando y me dicen que es. ¿Dónde que oigan? ¿Verdad? Clarito. ¿Sí? Esto purito es pleura parietal. ¿Sí? Pleura parietal. Entonces, si esto es pleura parietal, dime. Pleura parietal. Sí. ¿Qué pleura parietal es esta? Costal. Pleura parietal. Cervical. Pleura parietal. Pragmática. A esta línea que cambia entre costal y mediastínica, ¿qué será esto? Línea de reflexión external. ¿Este será? Línea de reflexión vertebral. Al espacio, este ángulo lo llamamos receso costo diafragmático. Al espacio por delante, receso costo mediastínico. Al espacio sin pleura, ilio. A la transición, manguito. A la prolongación, ligamento. ¿Qué entra por el ilio? Raíz del pulmón. ¿Sí? Cacharás. Ahí está todo el concepto que acabamos de ver. ¿Sí? Todos los conceptos que acabamos de ver. Pilas, por favor. Pilas. Por lo tanto, desde el punto de vista de Rouvier, lo pone de esta manera. Mira, en azul se encuentra el pulmón, por lo tanto, con la pleura visceral, y en tomate se encuentra la pleura parietal. Entonces podemos ver desde el punto de vista de Rouvier, si los esquemáticos, pleura cervical, pleura costal, ¿sí? pleura mediastínica, pleura diafragmática. Los espacios que no se llenan, receso costo diafragmático, receso costo mediastínico. Recuerda que la línea de reflexión pleural external izquierda es irregular porque se encuentra el corazón y le empuja. ¿Sí? A diferencia del lado derecho, mira que es rectita. La izquierda, en cambio, mira que tiene una muesca. ¿Sí? Una pequeña muesca. Le empuja la presencia del pericardio y el corazón. ¿Sí? Ahí te va a describir un poquito de que es un salto. ¿Sí? Es un espacio dejado para el mediastino, para el corazón. ¿Qué otra cosa es importante? Mira, este Netter nos indica precisamente, mira, los recesos costo-mediastínicos, los recesos costo-diafragmáticos, clarito, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos dimos cuenta en relación a la pleura parietal diafragmática? Lo que nos dimos cuenta es que tiene su relación íntima para con el diafragma, pero el diafragma es muy irregular, porque el diafragma por delante se inserta en el reborde costal, adelante, mira que es palpable. Pero lo malo, en cambio, es que atrás se inserta en las últimas costillas, en las flotantes. Por lo tanto, el diafragma es muy irregular. Podríamos decir que es así. Adelante se inserta en la parietal costal anterior, en cambio que atrás en las flotantes. Entonces, mira, es una curva hacia abajo. Por lo tanto, también se lleva al espacio pleural y se lleva a la pleura diafragmática hacia atrás. Precisamente, si vemos desde la parte posterior, podemos ver, mira, que como la pleura parietal, el receso costo diafragmático en su parte posterior, mira que se prolonga hasta las costillas flotantes. Y esto es malo,
Porque cuando yo quiero hacer un procedimiento quirúrgico llamado nefrectomía, yo quiero sacar los riñones, sea esto por tumor, sea esto porque no sirve, sea esto porque voy a hacer un trasplante a veces. Sí, entonces yo tengo que hacer un corte entre la costilla onceava y doceava o por debajo de la doceava costilla. Y cuando yo estoy cortando y ya corto los músculos y me meto, la primera complicación que tengo, si no sea anatomía, es lesionarme la pleura. Por querer sacar un órgano retroperitoneal intraabdominal, le termino lesionando a la pleura parietal, provocando entrada de aire en el espacio pleural, es decir, un neumotórax. Pilas, lo que te voy diciendo. ¿Sí? Ese es el problema. La pleura, pues la visceral, misma inervación, irrigación y drenaje venoso del pulmón. La pleura parietal tiene igualmente en relación a los órganos, a las estructuras que están más cerca. Es así, ¿qué está más cerca para la pleura parietal? Costal, las arterias, venas y nervios intercostales. Por delante, un poco la arteria mamaria interna o torácica interna. En la pleura mediastínica, en cambio, ahí hay una excepción. Ahí están las ramas de lo que será la arteria esofágica, ramas de la aorta, mediastínicas, pero en la inervación de la pleura mediastínica es lo mismo que la inervación del pericardio fibroso, ¿te acuerdas? Es decir, ¿qué nervio raquídeo o qué rama de nervio raquídeo se encarga de inervar el pericardio? ¿Cómo en la pleura mediastínica? El frénico. Y por lo tanto, la lesión en la pleura parietal mediastínica, corte o lo que sea, provoca dolor. ¿Sí o no? Es nervio raquídeo. Los raquídeos sí duelen. ¿Pero dónde duele? ¿Y dónde? ¿Dónde? Raíz del cuello y hombro. Recuerda de que es uno de los ejemplos de dolor referido. ¿Sí? Regresamos a lo que sabíamos antes. Precisamente las arterias, ¿sí?, musculofrénicas son las que ayudan a irrigar lo que será la parte del diafragma. Las arterias frénicas, las arterias diafragmáticas superiores se encargan también de irrigar lo que será la pleura parietal diafragmática. ¿Sí? Vamos con la patología. En relación a la patología, sí, comencemos de lo más básico. Exceso de líquido pleural. El exceso de líquido pleural, ¿por qué? Inflamaciones, tumores, alteraciones en la presión coloidosmótica, en la presión hidrostática, cualquier cosa puede provocar de estas enunciadas de que tengamos líquido en exceso en el espacio pleural. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia? Si tengo mucho líquido en el espacio pleural, ¿qué consecuencia tiene sobre el pulmón? ¿Qué consecuencia? ¿Ah? Menos capacidad, pueden meter menos. Por lo tanto, mucho líquido en el espacio pleural lo que va a provocar es una compresión pulmonar. No puede insuflarse y por lo tanto un déficit de la entrada de volumen inspiratorio. ¿Sí? Cualquier cosa que ocupe este espacio y que me impida la distensión. Entonces, esto es para la pared completa, porque estamos haciendo claro,
Sí, ¿cuánto es en cada punto? Sería equivalente a cada uno. Ustedes naturales. Muy bien, vamos. ¿Cacharon lo que te digo la idea? Si tengo cualquier tipo de sustancia, en este caso líquido, podría ser sangre, podría ser aire, que esté en el espacio pleural, porque lo útil es que esté, en el caso del aire, es que esté dentro del alveolo del pulmón, más no en el espacio pleural. ¿Sí? Me va a provocar de que no se pueda expandir el pulmón, en este caso por compresión. El líquido, para poder diferenciarlo, eso vamos a verlo bastante en laboratorio. Mira que el líquido, cuando es líquido, primero, el pulmón es aire, negruzco. El líquido, mientras más espeso es, sale más blanquecino. ¿Sí? Más blanquecino. Y generalmente el líquido deja una muesca. Por eso es que, mira, yo puedo ver de que en una radiografía, mira cómo puedo ver. ¿Sí? Aquí tengo pulmón, aquí me falta un espacio de pulmón. Aquí, mira, aquí yo tengo los recesos costo diafragmáticos, tengo los costo mediastínicos, que son unos ángulos. Acá no los tengo. Y tengo algo que me ocupa, que está blanquecino y que me deja muesca. Esto tiene un derrame pleural, tiene líquido. Igualmente aquí, ¿sí? Una pequeña muesca, tengo líquido. Ahora, ese líquido puede ser varias cosas. Y por eso es que yo también he insistido un montón en el laboratorio. En este caso también de electro y demás. Lo importante es la clínica, lo importante es el antecedente. Si es que aquí yo tengo líquido, ya. Y el paciente tiene un antecedente de trauma. Le pegaron una pizza. Sí. Le golpearon, le fracturaron costillas. Lo más probable es que este líquido sea ¿qué? Sangre. Hemotórax. Un paciente está con una neumonía de 3 semanas, está súper mal. Sí, súper mal. Sí, y aparte está con un montón de fiebre. Sí, este líquido posiblemente ¿qué sea? Pus. ¿Sí? O sea, para colmo, una neumonía se puede complicar con pus en el espacio pleural. ¿Sí? Es decir, un empiema o piotórax. Si yo tengo en este espacio, tengo solamente líquido como tal. ¿Por qué? Por alteración de la presión coloidosmótica. Claro, la desnutrición severa provoca que tengamos un montón de líquidos en espacios de mesotelio. Estos espacios provocando un derrame pleural. Esto puede ser exudado o trasudado. Entonces hay varias posibilidades. Por eso es que yo no me puedo quedar con la imagen de que solamente es líquido, pero ¿qué líquido es? Así que tengo que hacer una punción, una toracocentesis. En la toracocentesis al paciente no le pongo anestesia, yo creo que eso no lo hago. ¿Sí? Porque para poner anestesia toca pincharle y le duele. Y para quienes alguna vez le hayan puesto anestesia duele por comenzar a ponerle. Sí, son 2 dolores. Entonces mejor cojo, a ver, quietito, cojo, pam, meto la aguja una sola. Un solo dolor. Un solo dolor, como yo sé que como es líquido cae, y como tengo más espacio pleural hacia la parte posterior, porque es más grande el diafragma, se implanta más abajo, entonces yo sé que tranquilamente puedo pinchar, meto mi aguja en la parte media del espacio intercostal, nunca pegado al borde inferior, porque ahí está el paquete vasculonervioso, le puedo romper la arteria intercostal y le termino pegando. O le lesiono el nervio intercostal y le provoco dolor crónico. No en el borde superior, porque están las ramas colaterales de la arteria y vena y nervio. Son más finitas, pero también pueden lesionar. Así que siempre se mete la aguja en el medio del espacio intercostal. Meto una sola, cojo, meto y absorbo. Puedo ver que es derrame pleural por una inflamación. ¿Sí?
Todavía no es pus, o puede ser pus, un empiema. Tomamos muestra una vez y mandamos estudio y con eso guiamos el tratamiento. Pero también hay unos desmadres que se pegan. Sí, hay unos desmadres en las cuales les pasan atropellando, les golpean. Sí, o como está pasando, cada vez hay carros más chiquitos que hay seguros. Sí, pero son más baratos. Sí, y eso siendo carros enanos, llantas chiquitas. Sí, llantas chiquitas. Esos parecen autos de carreras, porque son los que más corren. Están ahí. Sí. Y esos van hechos una bala. Sí. Y para colmo, esa mierda termina atropellando. Y cuando atropella, sí, atropella, pasa por encima de una persona, la arrolla, ¿sí? Pero como no tiene tanto peso y pasa relativamente rápido, no es que como un carro grande que ahí sí ves, yo he hecho tortilla, sí, pero en cambio estos sí le pasan por encima y le terminan haciendo esto. Les fracturan a las personas el esternón, les fracturan las costillas, sí. Y algunas quedan como un tórax inestable. ¿Qué es un tórax inestable? Yo prefiero, en teoría, sí, de que se fracture la costilla. Sí. Pero si yo tengo una fractura costal, yo sé que esta parte distal y la proximal, o anterior y posterior, tiene una unión fija a algo. La parte posterior a esta costilla, fija a la columna vertebral. La parte anterior, al cartílago costal. Entonces, duele, horrible, pero está fija. El problema es cuando tengo dos fracturas en la misma costilla. Este fragmento se queda flojo, no se puede sujetar a ningún lado y por lo tanto, cuando el paciente respira, sí, respira, sale como tapita. Y cuando saca aire, se mete. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que los bordes de la costilla no es que se cortan bonito, sino que cada borde costal es una cuchilla. Cada borde de la costilla fracturada es una cuchilla. Y cada vez que está respirando y metiendo aire, le empuja. El pulmón quiere salirse, porque recuerda que el pulmón toma el espacio que le dejas. Sale, se hernia el pulmón, se sale. Y cada vez que sale, estos bordes costales le van lacerando con cada respiración al pulmón. Y igualmente, cuando sacas del aire, esta porción de costilla se mete. Y ahora estos bordes también le laceran al pulmón. Le hacen pedazos. Eso es un tórax inestable. Un bolet costal. Eso debe ser operado lo más pronto posible. E incluso tenemos que intubar a un paciente para ponerle volúmenes pulmonares bajos. Porque si respira normalmente, aparte del dolor, le está lacerando al pulmón con cada respiración. Se le intuba, se le duerme y se le da volúmenes bajitos hasta que se le logre operar. Profe, ¿y podría estar relacionado con la acidosis respiratoria? ¿Con la? ¿Acidosis respiratoria? No necesariamente. ¿No? La acidosis es una consecuencia metabólica o respiratoria sobre la sangre, sobre el pH sanguíneo. Y eso hay un montón de causas. Y no necesariamente puede haber acidosis. Incluso puede haber alcalosis, porque puede provocar taquimia a tratar de compensar. Si es que la lesión es muy grave, posiblemente ya no logre sacar a él el CO2 y ya se haga acidosis respiratoria. Profe, ¿y el procedimiento que he de meter la aguja, digamos que una persona con mucha grasa corporal, cómo sería? Igual, le meten una aguja más larga. Sí, agujas más largas. Hay unas agujas de 30 centímetros, que son para otras cosas, son para hacer otro tipo de procedimientos, pero en este caso es porque le puede ayudar a esa persona. Y si hay bastantes gorditos. Recuerda de que el 80% de ecuatorianos están con sobrepeso y el 45% de los ecuatorianos tienen obesidad grado 1, 2. Así que mejor acostúmbrense a los gorditos y espero que no sean un ejemplo de gorditos. Sí. Claro que puede pasar esto. Y justo ese Spark le pasa por encima de Torres. La bala. La bala llega,
Sí, y miren esta lindísima tomografía. Sí, pero hace una tomografía de mocho. Fracturada la costilla y metida en el tórax. No hay lesión cutánea, está aplastado. Se rompió la costilla y la costilla se rompió, se fracturó y se metió en el tórax. Es decir, no necesariamente yo tengo que tener una lesión cutánea o penetrante para lesionar la pleura y el pulmón, sino que las mismas costillas pueden clavarse dentro del pulmón, provocando lesiones. ¿Sí? Y precisamente las lesiones torácicas pleurales se dividen en dos tipos. La primera, el trauma torácico abierto y el trauma torácico cerrado. El trauma torácico abierto, es decir, tenemos un hueco apuñalado, un hueco. Y ahí recordamos, tenemos un orificio en la pared torácica. Sí, cuando vienen tus padres, dejan las fiestas del pueblo, le meten el cacho, llega ahí, está con el hueco. Y como obviamente si lo va a pegar, a torear a un torazo que están ahí, esos como locos, siempre va llevando una dama, guapita, obediente. Sí, y a veces hasta mejor buche que uno. Sí. Entonces, ya te tush per toro, ¡pah! ¡Pum! ¡Pah! ¡Pum! La expresión sambo viejo, ustedes no saben qué es. Sí, porque van a decir, no, hay cositas que me toca mucho tiempo explicar. Entonces, pum, mete cacho, pum, pum. Perdón. Sí, hueco ahí, se levanta, sí, está con el hueco, y donde la dama va a decir, la dama le pregunta, ¿cómo estás? Varón que se respete, ¿qué va a decir? Podrás estar con un hueco ahí, sí, o tapado ahí. ¿Te duele algo? No. Pero no te metió el cacho y te botó. No, yo le cogí del cacho y salté. Es diferente, o sea, ¿no viste? Fue tan rápido mi movimiento que yo salté. Trauma torácico abierto, un hueco en el tórax. Pero mira, y vuelvo e insisto, está con el hueco ahí, pero ¿cómo está el paciente? Está consciente, está estable. Con hueco ahí. Es más, como está pegado el anestésico local, sí, entonces ese rato solamente le dice, y más que es una cosita. Y como las cosas ahora ya son cada vez más sádicas. Ay, otra vez. Herida soplante. Pero el paciente está. Sí, está bien. Qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que hay un hueco en el tórax, inmediatamente tenemos un hueco del exterior para con el espacio pleural. El espacio pleural, ¿qué tipo de presión tiene? Presión de. Por lo tanto, hace que el aire atmosférico entre al espacio pleural. Y con cada respiración, yo también quiero expandir un poco mi pulmón y sale aire. Por eso es una herida soplante. Entra aire en el espacio pleural. Hablamos de un neumotórax. Neumotórax. Sí, pero aquí el beneficio relativo es de que nosotros, como ya vamos a hablar en fisiología, nosotros vivimos en reposo, tranquilamente con chulla pulmón. Por lo tanto, como el otro pulmón no está afectado y está hiperinsuflándose, el paciente relativamente está bien. ¿Sí? Por eso es que está estable. Pero en cambio, si yo tengo una fractura costal, ¿hay lesión en la piel en la fractura costal? No. O, por estar de necio, por estar con el celular, boquiabierto en la calle, hasta para comprar el pan, ¿sí? Te quieren asaltar, vos no te dejas. Y llega el asaltante y llega con un picayelo. ¿Sabes lo que es un picayelo? Un llagudito. Sí, un llagudito. O simplemente, dando más criollitos. Vos estás comiendo tu pincho de $1. Sí, porque ahora ya hay pinchos de $1. Sí, hay pinchos de $1. Carne de dudosa procedencia. Pero eso sí, ponle aquí, vas a ver. Un poquito difícil de poder masticar nomás. Sí, pero de que para el hambre llega. Sí. No hay perros de enojo. Entonces, estás con
con el pincho comiéndote, te asaltan y para colmo chiro. Y como eres revoltoso, te puedes estar trompeando. Te pega. Y para colmo, te quita el pincho. Y por revoltoso, te coge con el pincho y ¡pum! Te chuza. Ahora eres un chuzo. A ver, ¿qué hay en la cosa? ¿Pinchos o chuzos? Los que te acaban de hacer. Chuzado. Sí. A algunos les falta calle. Entonces, te hace un hueco en el tórax con el picahielo, con el chuzo, con el palo de pincho. ¿Sí? ¿Cuánto tendrá de diámetro el palo de pincho? ¿Qué digo diámetro? No lo ves tú. Tiene 30 centímetros. ¿Cuánto tendrá de radio? Calculadora científica. 5 nomás, 5, como mucho, 5. Y eso, igualmente como el picayelo, ¿cuál es la diferencia? Es que tú tienes una herida penetrante que lesionó pulmón, pero la herida es muy pequeña. La herida es muy pequeña. Y por lo tanto la herida se cierra, pero te lesionó pulmón. El pulmón, cual globo, si tú le pinchas, el aire sale, el aire que tú estás respirando. A diferencia del anterior, tenía por donde salir el aire hacia el exterior. Ahora no tiene, porque si fue un picahielo o fue un palo de pincho, sí, el hueco se cierra. Es una lesión del pulmón con herida cerrada, que es lo mismo que te pasa el Spark encima del tórax, te aplaste, te fracture las costillas, la costilla se mete en el pulmón, pero no tienes punto de salida, herida externa. Y al pasar eso, con cada respiración que tú tienes, el aire se escapa al espacio pleural. Con cada respiración, más aire en el espacio pleural. Con cada respiración, tienes más neumotórax. Y con cada respiración, estás aplastando al pulmón. Pero si tú vas al hospital, a un médico mediocre, que no se ha formado bien, sí, va a decir, ¿qué te pasó? Un picayelo me hicieron aquí. ¿Cómo te sientes? No sé, me siento raro. Pero hay la herida chiquitita. ¿Qué pasa? Doctor, pero me siento raro, en serio. No sé, me duele un poco el pecho. Pero la herida está chiquita. Aparte te pegaron, te golpearon, no. Estás respirando un poquito rápido. ¿Qué pasará? Ha de ser el susto. Tranquilito, siéntate ahí. Sabes que ya, tanto que estás dicho que asustado. Haz una radiografía, ¿sí? Vas a hacer una radiografía para ver cómo te encuentras. Como se encuentran 30 agentes a la cola, sí, en cuestión de 40 a 50 minutos llaman por perifoneo. Código rojo en radiología. Salen los médicos y le encuentran al chico o la chica en paro. Fallece. Dicen que raro, o sea, sí estaba jadeando un poquito, pero le alcanzamos a hacer una radiografía. Sí, chuta, se murió, no, qué pena. Y vino con un huequito chiquito nomás. Chuta, qué bestia, qué pena. ¿Qué le pasaría, no? ¿Qué le pasó? De que tuvo tanto aire en el espacio pleural con cada respiración, de que no solamente le colapsó el propio pulmón afectado, sino que aumentó tanto su neumotórax que comprimió el pulmón contralateral. Para colmo, como había tanto aire en ese espacio pleural, le empujó al mediastino, es decir, le empujó al corazón. Mira cómo está el corazón ahí. Mira la vena cava inferior. Mira, se elongó. Este paciente ya no tiene retorno venoso, no tiene el otro pulmón y el mediastino está desplazado. Pero no se ve ninguna herida.
es un neumotórax, atención. Paciente fallece. Y eso es lo que pasa con muchos pacientes cuando tú no tienes buenos conocimientos anatómico-fisiológicos. Puede haber tal vez, así de mala suerte, algún paciente que sufra esta tensión neumotórax y adicional a eso tenga un llenado cardíaco. Bueno, taponamiento cardíaco. Claro, por traumatismo en este caso. Todo puede tener este patrón. ¿Claro? ¿Y ahí cuál sería más? Las dos cosas a la vez. Entonces hemos tenido pacientes así. Y le hacemos, mientras uno le pone un tubo torácico, el otro le está poniendo, yo le estoy haciendo la pericardiocentesis. Porque tengo que estabilizar, le comienzo a pasar sangre, le llevo a quirófano y inmediatamente, si es un trauma cardíaco, pues inmediatamente le hago la toracotomía. Pero ya está como tubo torácico, por lo tanto ya evito el neumotórax de atención. Permito de que el pulmón se vuelva a expandir. Desde ese punto de vista, ¿cuál es más o con más alta mortalidad? El neumotórax, atención, el trauma torácico abierto o cerrado. Cerrado. Visualmente, ¿cuál atrae más la atención con su cara más grave? El abierto. Para la gente que no tiene conocimientos. ¿Sí? Mira. Sangre en el espacio pleural, hemotórax, sí. No podemos dejar esa sangre así, así que metemos un tubo ahí y cuando tú tienes un punto de drenaje, el pulmón al expandirse va a ir empujando esa sangre hacia el exterior a través de una trampa de agua. Ponemos un tubo torácico, llegamos, tenemos una trampa de agua que es una cámara solamente de salida, sea de aire como de sangre, y el pulmón que se va expandiendo ya tiene a qué espacio ocupar. Puedo desinflar el pulmón provocando de que yo tenga un espacio, bueno, esto lo hago en quirófano, sí, puedo meter un tubo endotraqueal, le dejo dormir al paciente, le hago un hueco en el tórax, meto una cámara, le desinflo el pulmón y puedo ver todo lo que serán las estructuras del espacio intercostal posterior. ¿Para qué? Porque primero puedo sacar biopsias para linfomas, para tumores mediastinales, o segundo, lo que podemos hacer es, mira, aquí están los ganglios de la cadena simpática. Y los ganglios de la cadena simpática, sobre todo de T3, T4, bueno, T2, T3, sí. Estos, cadena simpática. La cadena simpática es cadena del sistema nervioso autónomo, por lo tanto no es de dolor, pero sí de inervación de las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Y se sabe que el ganglio linfático estrellado, que es la unión de T2 con T3, sí, se encarga de la inervación de las glándulas sudoríparas axilares de la mano. Yo le desinflo eso para coger el segundo y el tercer ganglio simpático, lo diseco, lo quito y con eso le dejo sin estimulación las glándulas sudoríparas de la axila o de la mano. ¿En quién hago eso? Las personas con hiperhidrosis axilar y palmar. Hay un montón de gente que suda demasiado las manos, suda demasiado las axilas. Sí, suda, pero así, moja constantemente. Y eso desde el punto de vista social es muy incómodo. Hay tratamientos láser, hay tratamientos de cremas que no sirven. El tratamiento definitivo es quitar la inervación. ¿Sí? Entonces se lo hace. Es bastante incómodo poder tener este tipo de molestias. Sí, sí, sí.
Vamos a empezar. Vamos a la voz. Serio, no te mando por ahí. Me salió un video. Así salí de la ciudad. Ah, te mando es que hizo buena la discoteca del segundo piso de la central. Pero a mí se me otra vez tiran una de las dos. Siempre saben tirar gas, pimientos. Hay un lugar de la central, de la piedra para abajo. Quizás las están bonitas. Ahí hay una cosita. Que es arriba, ya tenemos la que es la de la serie central, venía la gente. Ah, Dios mío. Aquí vas a contestar y ahí te vas a sentar. No tienes panos a la Muy bien, entonces puedo hacer eso. Supongo que después vamos a quitar la sudoración y con eso queda solucionado. Sí, como te repito, ¿por qué tengo que ponerte esto? Porque tienes que ir teniendo ya conocimientos de cómo se hacen algunos procedimientos quirúrgicos. Sí, mira, aquí está un paciente con un neumotórax. Eso vamos a ver un montón de laboratorio. Algo así que te voy a tomar en el examen. Sí, mira, aquí está un neumotórax. Este es un paciente que viene con politraumatismos, un accidente de tránsito. Sí, tiene fracturas costales que no se logran ver muy bien en esta radiografía. Pero lo interesante, mira, aquí yo tengo pulmón, este es el lóbulo superior del pulmón derecho, este es el lóbulo inferior, y mira, aquí yo tengo un espacio que tengo aire, tienen neumotórax. Pero aparte de eso, mira, solamente para hacer un comparativo, aquí tenemos el receso costo-mediastínico, que es angularito, ¿sí? El costo diafragmático, que también es angularito, aquí no hay. ¿Sí? Aparte de eso, tiene algo líquido que le está ocupando el espacio pleural. ¿Sí? Entonces, también posiblemente, si es post-trauma, ¿qué posiblemente sea eso? Sangre. Entonces, tiene hemotórax, tiene un hemo-neumotórax. ¿Sí? ¿Tiene las dos cosas a la vez? Mira, aquí tengo, este es un pulmón normal, yo sé que este pulmón no se lo va a ver muy claro. Sí, pero aquí yo tengo llenito de aire, esto es un neumotórax. ¿Sí? Aquí se podrá ver mejor, es una radiografía de un paciente. ¿Sí? Mira, esto es aire fuera del pulmón, un neumotórax. Mira el pulmón colapsado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante? En los dos hay un montón de aire fuera. Aquí también mira el muñón pulmonar chiquitito. ¿Sí? ¿Cuál de los dos está con probabilidad de fallecer? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de tu derecha. Verás al paciente. Verás contigo. En la derecha del paciente es una cosa, tu derecha es tu izquierda. ¿Sí? Entonces el castellano es complejo. Entonces, el de tu derecha o el de tu izquierda, con la que coges la cuchara, excepto los zurdos. Entonces, ¿cuál tiene posibilidad de fallecer? ¿El de la derecha o el de la izquierda? La derecha, porque los dos son neumotórax.
Pero este tiene neumotórax A, porque el corazón está desplazado. La tráquea está desplazada. Esta es la realidad. Y les cuento, esta es la radiografía del paciente joven que falleció. El que vino con un picayero. Y que dijeron, le alcanzamos a hacer una radiografía, doctor, por lo menos antes que entre en paro. Ah, con razón se murió, tiene un neumotórax de atención. El neumotórax de atención no es de diagnóstico radiológico, es de diagnóstico clínico. Antecedente de lesión pequeña, insuficiencia respiratoria, le examinas y no se oye pulmón, el paciente está taquipnéico, se siente, con la respiración se siente peor. A ese paciente hay que ponerle inmediatamente un tubo torácico o hacerle un orificio para que salga ese aire en exceso. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo aquí es una mala práctica médica y tienes la evidencia para meterle preso al médico. Todo por desconocimiento. Y por eso digo, esta es la evidencia. Nunca tenía que haber sido hecho una radiografía de ese paciente. Le hicieron. Y ahora un abogado tiene lo que quiera para meterle preso al emergenciólogo, al médico residente. Y así les voy a contar algunos casos médicos legales que hay en el país. Hay un montón. Listo, tienen 5 bonitos. Les piden para pasar.